Buenas noches a la mesa directiva. Es un agrado que ustedes me inviten a hacer estos tipos de eventos sobre pericias informáticas y la ley de delitos informáticos. Decirle que es un tema muy novedoso, por lo mismo que últimamente ocurren muchos de estos eventos. El cambio de la tecnología, es decir, que todo el mundo ya usa las herramientas tecnológicas como la computadora. Entonces, también trae consigo, entre todas las ventajas, sus desventajas, que en este caso son los delitos informáticos, como por ejemplo el hackeo, como por ejemplo suplantación de personas, entre otras. Bien, estos son mis generales de ley, ingeniero de sistemas, maestro de ingeniería de sistemas, pertenezco al cuerpo del Centro de Peritajes del Colegio de Ingenieros, como también al Poder Judicial. En este caso, en el Poder Judicial Lima Norte, Lima Sur y Lima Este. Bueno, soy especialista en desarrollo de software por más de 25 años y entre las herramientas que ya he trabajado por la experiencia propia de la labor profesional, bueno, me he desempeñado programando en Java, en .NET, en PHP, ¿no? Este curso tiene por objetivo explicar cuáles son los alcances de las pericias informáticas, cuál es el concepto de las pericias informáticas, qué herramientas utiliza el perito, el campo de acción de un perito y cómo postular a ser perito. ¿Ya? Entonces vamos a detallar cada uno de ellos. ¿Qué es el peritaje? ¿Qué es la informática forense, ¿no? También llamado cómputo forense, o sea, es un nombre en otros países, pues, le llaman cibercriminalidad, ¿no? Computación forense, análisis forense, examinación forense digital, computer forensic también es el nombre adecuado que le dan en otros países, en inglés obviamente. Entonces, ¿qué viene a ser la informática forense, ¿no? Como bien lo menciona en la lámina, es la aplicación de técnicas, o sea, las técnicas informáticas que nosotros conocemos, esas técnicas informáticas científicas utilizadas para la obtención de ¿qué? De datos útiles, que potencialmente podrían convertirse en evidencia o prueba en un proceso judicial o arbitral. Fíjense de lo importante, ¿no? Que es la obtención de datos útiles, pero ¿cómo? En este caso, utilizando las técnicas informáticas o mediante la investigación científica informática. Entonces, ¿pero para dónde sirve? Para un proceso judicial o arbitral, entre los principales. De acuerdo a la ley, al Código Civil, todo perito viene a ser en este caso un testigo experto, es decir, un testigo especialista. Debe de exponer sus hallazgos y opiniones y conclusiones dentro de los límites del juicio. ¿Qué quiere decir? Que se basa, como bien se ha mencionado anteriormente, en las técnicas de la ingeniería de sistemas, en las técnicas informáticas, en las técnicas científicas, para poder, ¿no? Para poder explicar, ¿ya? En función al análisis, para poder explicar a quién, si es al Poder Judicial, al juez, si es a un centro arbitral, al árbitro, ¿no es así? Obviamente que el concepto de perito significa experto, significa profesional, ¿no es así? Entonces, un perito puede ser en todas las áreas, un perito en la contabilidad, un perito en la ingeniería industrial, un perito administrador, es decir, en todas las áreas hay un perito porque es un profesional. Sin embargo, en este caso nosotros hablaremos de las pericias informáticas forenses. ¿Me permiten un segundo que voy a apagar este celular? ¿Cuáles son los alcances? Y acá mucho se ha hablado del concepto de delitos informáticos. Es un concepto que no existía hasta antes del 2013, es decir, un delito informático cibernético. Si una persona te enviaba un virus a propósito, obviamente que no tenía una acción, en este caso, no era una acción antijurídica. A partir del 2013, con la ley de delitos informáticos, este punto ya es penado, ¿no? Entonces, los delitos informáticos o cibernéticos, esto de acción antijurídica, bueno, así lo definen las personas de leyes, ¿no? Es aquella acción antijurídica que se realiza en un entorno digital, obviamente delito informático en un entorno digital. En este caso entendamos como entorno digital a la computadora,
al teléfono, las tablets que muchos tenemos en casa, los teléfonos inteligentes, ¿no? Hay otros conceptos muy interesantes como el Raspberry, que es una computadora pequeñísima, el Internet de las cosas, en la que significa que hoy en día hasta el carro tiene una computadora, la refrigeradora ya están vendiendo modernos en este caso con chip incorporados, con procesadores incorporados, y así hasta la misma, una fotocopia, todos vienen ya en un entorno de integración a la tecnología, o el concepto del IoT, del Internet de las cosas, ¿no? Entonces estamos hablando de la convergencia digital, ¿no? Bueno, también la domótica, ¿no? Los PLCs, pero ¿quiénes pueden entrar a ver esa metadata? En este caso, los especialistas informáticos. Entonces, para las investigaciones en delitos cibernéticos, los detectives dependen en gran medida de las evidencias digitales. O sea, si nosotros queremos demostrar alguna prueba, alguna evidencia digital, tenemos que contar con el conocimiento, pero seguramente también en muchos de los casos con herramientas digitales para poder ver, por ejemplo, una metadata, que hoy en día nosotros podemos ver fácilmente, le damos clic derecho a un archivo y ahí dice quién lo creó, quién fue la persona que lo envió, cuáles son las fechas. Es una metadata, pero hay otras metadatas, como por ejemplo en la foto. En la foto hoy en día todos seguramente tienen una cámara fotográfica y en esa cámara fotográfica tú estás tomando una foto, ahí hay una evidencia, pero ¿cuál es la evidencia? La evidencia no solamente es la foto, sino quién lo está tomando, no solamente quién lo toma, sino el lugar donde lo tomas. Hoy en día permite registrar en esa misma foto, en esa misma cámara y de ese mismo equipo celular, puede registrar esta metadata, ¿no es así? Cómo se llama el equipo, como le comentaba, la ubicación, ¿no? La fecha y hora de que se está tomando las evidencias digitales, ¿no? El objetivo final de una investigación forense es identificar y analizar, reconstruir los eventos del pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ocurre un delito, un fraude informático, un robo cibernético, tenemos como peritos informáticos de ver cómo ha sido cómo han sido los hechos y poder reconstruir para poder indicar dónde y cómo ha sido informáticamente este delito, ¿no? Por ejemplo, estaba en una entidad del interior del país, una entidad del Estado, y habían borrado una información de un sistema informático muy antiguo y no le sacaban backup. Entonces, al borrarse, uno no sabía cómo había sido borrado y sobre todo en los tiempos de pandemia, ¿no? ¿Dónde encontrar la prueba del delito para poder decir con exactitud quién había sido la persona que había borrado? Obviamente, como ustedes saben, nosotros podemos entrar en este caso, por algunas conexiones remotas. Tenemos software como el Enidex, el TeamViewer, o el mismo, la conexión remota de la computadora, podemos entrar, pero ¿cómo saber que la persona que dice ya ser el propietario ha accedido a en este caso, esa computadora para poder borrar esa información? Entonces tenemos que demostrar que efectivamente si fue esa persona o no. Entonces buscamos rastros, ¿ya? Entonces por eso es que dice bien claro acá en esta lámina, en el punto 3, tenemos que identificar, analizar y reconstruir eventos del pasado, ¿ya? Y las actividades y presentar evidencias admisibles al Poder Judicial, admisibles, que sean admitidos, ¿no? Porque muchas veces, si no tiene la firma de un perito, cuando es presentada una prueba, vamos a poner una prueba del celular, no sabe el juez si esta foto o esta evidencia digital es original o ha sido modificado, ¿no? Entonces, justamente nosotros tenemos que hacer esa reconstrucción de los hechos. Tenemos que evidenciar si se está presentando correctamente esta prueba, ¿no? Otro de los puntos es que se requiere de procedimientos adecuados. Efectivamente, si nosotros contamos con los procedimientos adecuados, tenemos que asegurar la evidencia digital. Vamos a suponer que
no somos especialistas en pericias informáticas, sin embargo, comenzamos a ver por la computadora, vamos a suponer que ha habido un hackeo, y comenzamos a ver los datos que ha dejado este delincuente cibernético, ¿no? Robando seguramente datos de la tarjeta. Y vamos a suponer que frescamente ha robado, ha hecho una transacción financiera. Y en lugar de mantenerlo prendida a la computadora para sacar qué información hay en la memoria RAM de la computadora o en el procesador, qué procesos están ejecutándose, ¿qué pasaría si la persona apaga la máquina? Es muy probable pues que se está perdiendo una evidencia, que es qué programa ha estado ejecutando y a dónde se estaba enviando toda esta información, porque pueden haber programas informáticos como espías, spyware, que envían información de sus tarjetas a otro lugar, o sea, le están enviando al delincuente cibernético. Y si tú apagas esa máquina una vez que ha pasado el incidente cibernético, el delito, se pierde una gran prueba, ¿no? De saber hacia dónde están enviando estas pruebas. Por eso es que tenemos que trabajar, ¿ya? Con procedimientos adecuados, ¿no? En algún momento tenía un tema acá en el Perú, la División de Alta Tecnología son los peritos profesionales de la policía, y en algún momento, cuando se intervino por un fraude cibernético, ellos llevan o sacan copia del disco duro. Sin embargo, se olvidan de sacar la memoria RAM, que es más importante también. ¿Por qué? Porque existen ahí los procesos que están enviando a cierto, como les expliqué, están enviando a otro lado mucha información. Si tú lo apagas, este programa, al apagarse, ¿qué puede pasar? De que puede hacer de que este mismo programa se borre. Entonces es importante saber cuáles son los pasos para poder, en este caso, obtener la evidencia digital. Es por eso de que no se debe de contaminar la prueba, se tiene que trabajar con una copia. Las evidencias digitales se encuentran no solamente en la memoria, en el disco duro, sino también en la memoria RAM, como les había comentado, ¿no? Entonces, para ello existen diferentes herramientas para cada tipo de memoria, como por ejemplo, ¿qué pasa si sacamos esta RAM? ¿Cómo lo vamos a leer? Entonces, hay herramientas que nos permiten identificar los procesos que están cargados en memoria, ¿no? Porque tenemos que trabajar, recuerden, con la copia espejo. Ahora, tenemos que entender también de que por cada tipo de sistema operativo, vamos a suponer Windows, vamos a suponer en este caso Android, el iPhone, que son sistemas operativos, o el Linux, el procedimiento es distinto, ¿ya? Si bien es cierto que podemos sacar la memoria RAM, podemos sacar copia espejo de todo el disco duro, ¿ya? Pero cada uno de ellos tienen diferentes herramientas. No con las mismas herramientas de Windows puedo leer las herramientas del los artefactos, denominamos los peritos, de Linux, o de los mismos celulares. Los celulares también son una computadora. Tú abres el celular, o sea, entras con protocolos de conexión, llámese con un shell de conexión, es un sistema operativo. También existe la contraparte llamada análisis forense antidigital. Este es otro de los puntos en los cuales si un delincuente cibernético ya es especializado, comienza a borrar la información, comienza a borrar el disco duro. Puede formatearlo, ¿ya? Pero hay formas de poder ocultar la información, hay formas de poder borrar completamente la información, a pesar de que ustedes saben que cuando uno borra una información del disco duro, podemos tener o contar con herramientas que nos permiten rescatar la información perdida, ¿ya? Pero nuevamente les vuelvo a decir, se puede borrar completamente la información y ya no se puede recuperar esa información que ha sido borrado, ¿no? Entonces, estas herramientas se le llaman análisis forense antidigital. ¿Cuál es el campo de acción del perito? Ya, el campo de acción del perito, como ustedes saben, el perito mucho trabaja en el Poder Judicial, los especialistas, los peritos del Poder Judicial, los peritos del Ministerio Público, ¿no? De la Fiscalía, en los arbitrajes. Un árbitro también necesita
peritos, ¿no? No solamente las partes que están siendo afectadas, sino la parte que demanda, ¿ya? También necesita los peritos, porque no solamente el perito del Poder Judicial o el perito del Ministerio Público pueden, en este caso, resolver. Necesitan personas especializadas para poder presentar mayores evidencias, porque son múltiples conocimientos el que debe de tener los peritos. Ahora, el bufete de abogados también necesitan de peritos, ¿no? Muchos de los casos que tengo son los abogados para poder presentar las pruebas, para poder evidenciar las pruebas, necesitan de los peritos, ¿no? Las personas procesadas, ¿ya? Por ejemplo, tenía un caso de una señora que le había pasado, había caminado por una vidriería que era su familiar y se pusieron a pelear y ella grabó todo el incidente en el celular. Lo tiene que presentar como medio de prueba, ¿ya? Esta grabación. Pero, como les comentaba, el juez no sabe si este video o esta foto, una foto, son originales, son auténticos, ¿no? Entonces, también el perito tiene que dar fe de estas pruebas, ¿no? O evidencias digitales. Las empresas también muchas veces, en muchos casos he tenido que las empresas tienen problemas con algún sistema informático, hay algún proceso o un programa informático que está calculando mal, o a propósito el personal puede realizar una manipulación. Entonces necesitan de los especialistas, que en este caso sean imparciales, para poder indicar de cómo fue, porque el mismo personal de informática que hace los desarrollos de los programas también podría estar coludido con cada una de estas personas. Entonces, ahí actúa el perito, ¿no? Para ser perito, como les comentaba, debe estar registrado en un colegio profesional o en el Poder Judicial. Y obviamente, para ser colegiado, ¿ya? Uno tiene que estar, en este caso, para ser colegiado y a la vez para prestar los servicios periciales, uno requiere de estar habilitado en el Colegio de Ingenieros y a la vez estar pagando puntualmente sus cuotas. ¿Cómo es la metodología de la informática forense? ¿Ya? En cuanto a la metodología, pues, como les había comentado, nosotros tenemos que adquirir evidencias digitales, ¿ya? Estas evidencias digitales se tienen que adquirir y no lo podemos modificar. Entonces, este proceso de adquisición de la evidencia digital, vamos a suponer que tenemos un disco duro, identificamos esta evidencia digital, ¿ya? No lo podemos, en este caso, modificar ni levantar, ¿no? Tiene que existir una técnica. Esta técnica se llama adquirir, o sea, hacer una copia idéntica, entre comillas, denominada copia espejo. Es una copia de bit a bit, sin modificar en este caso, la evidencia digital. Ahora, ya tú tienes la prueba, tienes el disco duro. ¿Qué técnica haces para preservar la evidencia? ¿Ya? Acá hay otro concepto que seguramente muchos hemos escuchado, que somos técnicos, especialistas, programadores, del famoso llamado código Hatch, que es una fórmula matemática, ¿ya? Que nos permite, en este caso, mediante esta fórmula matemática, obtener un número. ¿Ya? Este número viene a ser un código que representa todo, en este caso, toda la información del disco. Tú cambias un bit o un byte a este disco duro, es decir, lo has abierto, ya se modifica. Por eso es que no se tiene que contaminar. Tenemos que trabajar con las copias espejos. Muchas veces cuando son incautadas los discos duros, las computadoras, en este caso por los medios judiciales, que podría ser la Policía Nacional o que podría ser, en este caso, la Fiscalía, ellos también tienen técnicas, ¿no? Que deben de preservar, ¿no? Está dentro de los procedimientos, preservar la prueba, es decir, sacan este código Hatch. Ahora, como ustedes saben, el código Hatch, supuestamente, entre comillas, no debería repetirse. Sin embargo, esta se puede repetir. Entonces, por eso es que es mínimo, hay que sacarle 2 códigos Hatch. El SHA-1, el MD5, que es algo técnico, no solamente el SHA-1, no solamente el MD5, sino también hay el SHA
256, 512. Entonces, que permiten una codificación mayor que no va a generarse repetibilidad con otro disco duro, con otra información. Entonces ya tenemos el concepto de adquirir, adquirimos la prueba, tenemos que ver si ha pasado un delito informático, entonces adquirimos, o sea, tenemos que analizar qué es lo que vamos a incautar, de quién vamos a analizar la evidencia, vamos a preservar, ¿ya? Vamos a sacar el código hash que va a identificar que en este caso, ese disco duro ¿ya? Y no se va a poder modificarse porque está con un código hash o con 2 códigos hash mínimos. Ahora ya pasa la parte técnica que tenemos que analizar, llámese el disco duro, llámese un archivo Word, tú también lo puedes sacar un código hash o lo que fuese, cualquier evidencia digital, una foto, un video, ¿ya? Comenzamos a analizar los datos sin generar ninguna alteración, por eso es que trabajamos con el concepto llamado la copia espejo. Finalmente, luego de haber analizado, tenemos que realizar un dictamen pericial, ¿no? El dictamen pericial ya es la conclusión al cual llega el perito y tiene que explicar al juez, al fiscal, al árbitro de sus hallazgos, tiene que explicar técnicamente, ¿no? Obviamente las conclusiones tienen que ser de los más, de un lenguaje simple, porque como ustedes saben, el tema informático es un tema bastante técnico, sin embargo, el juez no entiende de la parte informática. Obviamente que tu pericia informática, tu dictamen es sometido a prueba. ¿Quiénes van a revisar tu dictamen, ¿no? Eso va a ser sometido a la contraparte te va a decir que está mal en este punto, que no se ha cumplido con ciertos métodos o que no se ha cumplido. Por ejemplo, en un caso tuve que una persona había sacado la información del WhatsApp, ¿ya? Y él presentaba como dictamen pericial, presentaba los mensajes del WhatsApp, pero no cumplía con el procedimiento de sacar una copia, un código hash, del proceso mismo de adquisición del archivo donde se guardan las conversaciones. Al no estar, entonces esa prueba queda inválida. ¿Por qué? Porque puede haber sido manipulado por el mismo perito y él lo presenta como suyo. Entonces son los puntos que nosotros tenemos que ver para poder ver si esa pericia de la contraparte está bien o no. Entonces eso es en el dictamen, ¿no? El dictamen es puesto para su análisis de la contraparte. Y obviamente el juez analiza los dictámenes de uno y de la contraparte para poder él dictaminar. Al juez se le llama el perito de los peritos, ¿no? En los términos legales. En términos prácticos, que diga, él, si bien es cierto, no es un especialista, pero ante prueba 1 presentada por el perito, prueba 2 presentada por el otro perito de la contraparte, el juez tiene que tomar decisiones. Uno de ellos también podría ser que, como él no entiende, el juez no entiende o el árbitro no entiende, nombran a un perito de oficio, ¿ya? Entonces este perito de oficio analiza los dos dictámenes para ver cuál es el que se ajusta a la verdad. Esa es la metodología. Y bueno, dentro del proceso de la investigación forense, ¿ya? Como les comentaba, siguiendo las pautas de la lámina anterior, tenemos que identificar cuáles son esos eventos ilícitos que han pasado, que han sucedido, ¿no? Tenemos que recolectar las evidencias digitales, ¿no? Vamos a suponer que está en un disco duro, esto fue, vamos a suponer, una clonación del sistema informático, ¿ya? Y no vamos a ir a las PC, tenemos que ir al servidor. Entonces tenemos que identificar dónde está la prueba, o que también seguramente podría ser en la misma computadora. Nos tenemos que identificar bien, ya, técnicamente, cómo ha pasado estos eventos ilícitos y tenemos que ir a la fuente, ¿ya?, donde se encuentran las pruebas. Y ojo, ustedes le tienen que pedir a todas las áreas, ¿ya?, tienen que solicitar la información, los equipos, para que ustedes puedan hacer una investigación clara, transparente e imparcial. Entonces, viene un proceso de recolección de evidencias digitales. No solamente es si en algún momento te dicen, oye, esta es la prueba, y de ahí no te quieren entregar las demás que tú consideras que es importante, ¿cómo vas a peritar?
cómo vas a dictaminar, cómo vas a tomar una decisión, ¿no? Entonces, la recolección de las evidencias es importante. La preservación, como bien les había comentado, es necesario conservar las evidencias digitales con los códigos hash. Tenemos que examinar, es decir, rastrear, filtrar, extraer datos ocultos, cosas que no pueden verse normalmente. Tenemos que buscar esa información que está oculta, ¿no? Y realizar un análisis para finalmente hacer la decisión pericial. Entonces, en este proceso de adquisición y preservación, nuevamente le vuelvo a decir, adquisición de los datos volátiles. ¿Qué son los datos volátiles? Bueno, en este caso son la memoria RAM de la computadora. La adquisición de datos no volátiles, que en este caso el no volátil, ustedes bien saben, es el disco duro, puede ser una memoria externa, donde se almacena la información. En otros casos se denomina memoria secundaria. Y en la preservación, la cadena de custodia con su código hash, ¿ya? Entonces aquí existen determinadas herramientas para poder hacer la adquisición de los datos volátiles, ¿no es así? Y los no volátiles que ahora lo vamos a ver más adelante. Bien, en la parte del análisis ya tenemos que visualizar la metadata del sistema operativo. ¿Qué significa el sistema operativo? Es la metadata del sistema operativo, y esto es muy importante. Analizar, dependiendo del caso, analizar los programas informáticos. Me ha tocado casos en que nosotros tenemos que ver cómo es la lógica de los programas informáticos para ver si dejan trazas, para ver si ese algoritmo está bien, para ver si es que hace lo que inicialmente estaba programado, porque muy probablemente puede haber estado modificado. Nosotros no confiamos en nadie, tenemos que ser imparciales, y al ser imparciales no tenemos amigos, tenemos que dar una respuesta técnica, ¿no? Entonces esto quiere decir que analizar los programas informáticos, en muchos casos tenemos que analizar los programas informáticos de las instituciones. Ya imagínense qué significa analizar los programas informáticos, ver el código fuente, ¿ya? De cómo funciona el programa. Análisis de artefactos, dependiendo del tipo de pericia, nuevamente. Acá ya ustedes habrán visto, pues, el visor de eventos del sistema operativo Windows, ¿no? Hay una trazabilidad a nivel de aplicación, hay una trazabilidad a nivel de seguridad, hay una trazabilidad a nivel de los programas administrativos, etcétera, ¿no? Que ustedes pueden ir al visor de eventos, ¿no? Uno es el visor de eventos en el punto, bueno, no lo he puesto acá, pero el punto 6 es los registros de Windows, ¿no? Para poder ubicarnos. La hora del sistema, bueno, tenemos que ver si la hora del sistema está de acuerdo a la hora que ha pasado, porque puede haber cambiado, y obviamente ustedes van y chequean en la hora que tiene programado, que eso lo pueden visualizar fácilmente. Pero ya vamos al punto 1 que dice el PEC file. ¿Qué es el PEC file? ¿No es así? ¿Qué hace? ¿Qué guarda el PEC file? Muchas veces ustedes tienen ahí el archivo, lo tienen ahí, lo visualizan, pero no saben qué es lo que hace. Ese PEC file es muy importante porque tiene mucha información que cuando el sistema operativo está corriendo, a qué URL te estás conectando, ahí mismo también se guarda con qué usuario y con qué password te estás conectando, porque el PEC file es lo que está guardándose de la memoria RAM, ¿es así? El log file. Fíjense, ¿qué es el log file? Es muy, muy probable que nadie lo haya escuchado qué es el log file, ¿ya? El log file es un archivo, un metadato del sistema operativo Windows, que en este caso nos permite ver los archivos que están siendo abiertos y cerrándose o copiándose, ¿no? Pero eso tiene una capacidad muy limitada, ya dependiendo del tipo de sistema en este caso el tipo de sistema del sistema de archivo, el tipo de sistema de archivo que en este caso podría ser pues un NFT, o en este caso que podría ser un FPT, lo que fuese, ¿ya? Dependiendo de ello, ¿ya? Este va almacenando información, ¿no? El $MFT también guarda el Master File Table, también guarda información. Hay el $L13 también que ustedes van a poder, el $Journal, es otra metadata muy importante, ¿no? Obviamente, dependiendo del tipo de acción, tenemos que ir, ¿no? Entonces, ahí pueden encontrar el file system, los registros de Windows, que eso sí lo conoces, el regedit comúnmente, pero obviamente nosotros copiamos el regedit, que al final todos son archivos,
y luego tenemos que analizarlo para no contaminar la prueba nuevamente. No podemos contaminar la prueba, porque si modificamos y trabajamos sobre ello, estamos manipulando la información, o podríamos estar borrándolo también. Bueno, los cookies que guardan información importante cuando nos conectamos a Internet, o variables, las URLs también, la memoria RAM, o sea, cuando los procesos se cargan en memoria, ¿ya? Se van cargando en memoria, los procesos, no solamente los procesos, se pueden cargar en memoria los árboles de procesos, como bien le había comentado, los puertos abiertos también están cargados en memoria, ¿no? Estos de ahí hay que analizarlos, es un archivo, ¿ya? Que si bien es cierto lo tenemos en la memoria, no lo podemos ver, pero tenemos que bajarlo y tenemos que analizarlo. Los procesos que se están ejecutados, procesos dependientes, bueno, y como les había comentado, los registros de acceso remoto, los registros o programas a nivel de BIOS, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando trabajamos en una red LAN, hay otras computadoras que se van conectando, ¿ya? A nivel BIOS, ¿ya? Es decir, ¿ya? Intercambian información y no sabes qué es lo que está pasando, pero tu máquina está activa, pero sin embargo alguien en el nivel BIOS está transmitiendo información, conectándose, para poder realizar algún tipo de daño, ¿no? Por eso tenemos que identificarlo. No solamente son ellos, ¿no? Hay los artefactos del mismo, el mismo firewall, que también puedes tener en el log los archivos que las PCs que se están conectando, ¿no? No solamente son ellos, ¿no? Por ejemplo, la vez pasada accedí a las cookies, ¿ya? Hay herramientas para acceder, como que también hoy en día el Windows ha comenzado a trasladar cada uno de ellos son base de datos, ¿ya? A una base de datos muy liviana, ¿no? Que en este caso es el SQLite, ¿no? Con ello se puede abrir. ¿Y cómo detectar si está en SQLite o no? Para ello, obviamente, tenemos que abrir el archivo y tenemos que ver la cabecera para saber en qué base de datos están cada uno de estos archivos que almacenan cada uno de estos componentes. Bueno, aquí hay un dictamen pericial. Bueno, como ustedes pueden ver, deben de contener quién es el responsable de la pericia, quién es el solicitante, tenemos que hablar acerca de la empresa. En el punto 4, cuál es el objeto, el alcance y la descripción del servicio que se está elaborando, ¿no? El punto 5, tenemos que establecer cuál es la metodología que ha utilizado el perito para poder realizar la pericia. ¿Qué herramientas utilizamos y las versiones, ¿no? Porque si tu informe pericial es sometido, ¿ya?, a la contraparte para ver si es verdad o no, entonces tú tienes que especificar qué herramientas estás utilizando para poder, si es que ellos consideran, ¿ya?, poder, en este caso, realizar la misma secuencia de pasos que se presenta en un informe pericial, ¿no? Entonces, es importante mencionar cuáles son las herramientas que estás utilizando. Las fuentes, ¿no? ¿De dónde obtienes la información? ¿Ya? ¿Qué significa en este caso? Vamos a suponer que alguien por ahí ha sacado información del sistema informático y no sacaron backup, por decirlo así. Entonces, hay una omisión de funciones, por decirlo así, porque los backups se tienen que sacar diariamente y nunca sacaron backup. Entonces, tenemos que leer las fuentes. ¿Cuáles son las fuentes importantes? Entonces, el manual de organización y funciones, o en qué lugar están descritos las fuentes de en este caso, las funciones de la persona, para poder decir que ha omitido, ¿ya?, una función, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando trabajamos con el Estado, las mismas empresas tienen un área de organización y métodos y están descritos las funciones, o el manual de organización y funciones, o el reglamento mismo, el reglamento de organización y funciones. Es importante, es vital. Hoy en día que hablamos de calidad, también ahí en calidad hay procedimientos que se definen, ¿no? Trabajamos con esas fuentes, por eso es necesario describir cuáles son las fuentes. Las fuentes también tienen que ser el mismo disco duro, la misma computadora o el mismo celular que ha sido incautado. ¿Por qué vamos a este celular? En ella describimos las fuentes. Bueno, la inspección física que vamos a
a abrir el equipo celular, vamos a analizar este disco duro, cuáles son las características que tiene este disco. Bueno, en la parte 10 tenemos que realizar ya todo el análisis, ¿no es así? Hemos analizado el artefacto 1, hemos analizado el artefacto 2, que es la memoria RAM, que hemos encontrado en la memoria RAM, que hemos encontrado seguramente en el artefacto de, qué sé yo, en el PEG file, en el log file. Entonces ahí analizamos y tenemos que mostrar en este caso, las evidencias, ¿ya?, que son concluyentes para lo que se quiere peritar, lo que sea concluyente, ¿no? Porque es muy probable que no encuentras nada, seguramente después de haber analizado el PEG file. Puede ser, ¿ya? Entonces acá la información tiene que ser concluyente. Y bueno, es muy probable que tu análisis ahí puedes colocar y pueden ser 200 hojas, 300 hojas, demasiado documentación que no lo va a entender. Entonces, por eso es que nos ayudamos de los anexos, ¿no? Entonces, en el análisis tratamos de que sea algo simple, que sea entendible, que sea básicamente lo que se concluye, las evidencias concluyentes, de acuerdo a la explicación de los anexos, ¿no? Es una opinión. He visto peritos en los cuales, he visto los informes en los cuales en el análisis hacen todo el detalle, ¿no? Es lamentable porque ya lo pierdes a la contraparte, o la persona que lo lee no lo va a entender. Yo lo que trato allí en este caso es que en los anexos se describan la parte técnica, y en la sección de análisis es el resumen de lo que se han obtenido, los hallazgos encontrados. Finalmente, una vez que hemos hecho el análisis, hacemos un dictamen pericial, ¿es así? Tenemos que dictaminar, efectivamente, la persona borró la información, efectivamente, de tal IP en este caso, se obtuvo de tal IP, ¿no? Se enviaba tal información, por ejemplo, ¿no? O que la foto sí es auténtico, no es auténtico, el video es auténtico, no es auténtico, si es que la persona accedió, vamos a suponer, mediante el ENIDEX, y es la persona quien dice que no ha sido, ¿no? De ahí tiene que estar claro en el dictamen. O hay que valernos del glosario de términos. Hay muchas veces términos como, por ejemplo, que no logran entender algunas personas cuando leen el informe pericial, como por ejemplo, qué significa el FTP, ¿no? O por ejemplo, qué significa el Oracle, que muchas veces nosotros técnicamente lo hablamos en fácil, pero en la parte del 1 al 11 hay que hacer un informe tan sencillo que lo pueda leer el abogado, el juez, y las partes que están en este caso, participando en el proceso judicial o en el arbitral, ¿no es así? Entonces, necesitamos de un glosario de términos. Acá, por ejemplo, lo que estoy viendo es que nos faltan las recomendaciones, ¿no? Vamos a suponer que no llega a un tema judicial y alguien borró información en una entidad y que quieren saberlo por un perito. Cuando es así, ya el perito tiene que recomendar. Fíjese, usted, de acuerdo al dictamen pericial, se recomienda iniciar proceso sancionatorio porque ha violado, vamos a suponer, la ley de delitos informáticos en su artículo 1 o 2. Entonces, debe haber una recomendación, ¿no? Entonces, una cosa es lo que dictaminas y otra cosa es lo que tú recomiendas, ¿no? Recomiendas para que se pueda realizar por las autoridades. Por eso digo, depende a quién va dirigido el informe pericial. Entonces acá ya comenzamos a hablar de lo que viene a ser la ciberdelincuencia. La ciberdelincuencia es un término que no está en la RAE, ¿no? Bueno, lo he buscado y no se encuentra, ¿no? Sin embargo, en la ley de delitos informáticos, acá del Perú, de nuestro país, utiliza el término ciberdelincuencia, ¿no? La delincuencia, como ustedes saben, son actividades ilícitas, ¿ya? Toda delincuencia es una actividad ilícita, ¿ya? Cometidas o acciones contrarias a lo que la ley establece, ¿ya? Entonces, estos están penados por el sistema de justicia, ¿no? Es un delito. ¿Por qué es delito? Porque está penado por el sistema de justicia. ¿Y dónde debe de explicarse o decirse? Es en este caso, en
los manuales de ley. En este caso tenemos la ley, el código penal, el código civil y muchos otros códigos de la ley del adolescente y del niño. Hay varios códigos que está conformado, en este caso, las leyes del Perú. Y dentro de ella, ahí va a estar tipificado la ley de delitos informáticos, ¿no? Y así, se van incorporando y para eso el Congreso crea las leyes, ya sea a pedido del Ejecutivo, pero tenemos un cuerpo de leyes. Y se dice que es delito informático porque está definido, vamos a suponer, acá en el Código Penal. Entonces, lo define como delito. Entonces, es importante, ¿ya?, indicar que estos delitos, para que sean definidos como delitos, tienen que estar definidos en la ley. Entonces, podría decir que la ciberdelincuencia es aquella actividad que por medio de la red internet o red interna o a través de un sistema informático se atenta, fíjese, contra la confidencialidad, ¿ya?, la integridad y la disponibilidad de los datos informáticos, ¿ya?, de las redes y datos, ¿ya?, para también poder utilizarlo o darle un uso fraudulento. Entonces, fíjense, ¿ya?, la ciberdelincuencia utiliza las redes, puede utilizar el equipo de cómputo, puede utilizar los sistemas informáticos, o se atenta contra ella, contra la integridad de los datos, la confidencialidad de los datos, la integridad, modificamos información, confidencialidad lo hacemos público, o de repente tal vez tenemos un sistema informático y lo mandamos a que este sistema esté bloqueado, por ejemplo, ¿no? Entonces utilizamos las redes, las mismas computadoras, y podemos darle un uso fraudulento. Y entonces, en el 2013 se crea la ley 30.096 y su modificatoria 30.171. ¿Ya? Su objetivo, como bien lo menciona en la lámina, es prevenir, sancionar las conductas ilícitas que afectan los sistemas y datos informáticos. Los sistemas, hablando del sistema informático, y datos, la información que se genera en los medios magnéticos, que puede ser un disco duro, en el disco duro del servidor central, o mediante la utilización de tecnologías de la información o de las comunicaciones, las redes. Entonces, para ello tenemos varios delitos informáticos tipificados, ¿no? Los delitos contra datos y sistemas informáticos, básicamente el artículo 2, el acceso ilícito, ¿ya? Cuando tú has accedido ilícitamente, ¿ya?, y saltándote los sistemas de seguridad, esto está penado de 1 a 4 años. O sea, no podemos acceder a una red sin permiso, ¿ya?, sabiendo que estaba con todos los esquemas de seguridad y hemos saltado. Esto está tipificado. Antes no existía, antes lo podías hacer, pero ahora sí está tipificado. El atentado a la integridad de los datos. ¿Qué quiere decir acá? Modificamos datos. ¿Qué datos podemos modificar? Podemos modificar, pues vamos a suponer una tabla del sistema informático, o podemos modificar, vamos a suponer que en una computadora hay un Word, hay un Excel, modificamos esa información, ¿ya? O el artículo 4, atentado a la integridad de los sistemas informáticos. Bloqueamos el sistema informático. También es un delito, ¿ya? Es un delito. Y estos dos últimos artículos están penados, tienen una pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 6 años. Fíjense, justo cuando le hacía la pericia a una institución del Estado, ellos querían saber si efectivamente quién había borrado información del sistema informático, de un software variado, ¿no? Un caso de un software de control de asistencia, y la persona lo habían sacado de la función, lo habían referido a otra área, y ella no quería salir, así que borra toda la información. Entonces, seguramente lo hizo sin querer, lo hizo embriagado de sus emociones, y al final esto es un delito. Entonces la misma administración no sabía que era un delito. Bueno, lo borraron, pasó como 6 meses, después de 6 meses me llaman y me dicen, ha pasado este de aquí, ya tengo a la OSI, y al final no sabían si tenía
si era un delito, ¿no? Sabían de que había una infracción, lo querían sancionar como infracción. Sin embargo, esto es un delito, ¿no? Entonces uno tiene que recomendar, síganse las acciones de acuerdo a la ley de delitos informáticos, ¿no? Bueno, hay otros delitos informáticos contra la indemnidad y la libertad sexual. El artículo 5. Proposiciones a niños, niñas, adolescentes con fines sexuales. También está tipificado una pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 8. Delitos informáticos contra la intimidad y el secreto de las telecomunicaciones, de las comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, un punto del artículo 6, tráfico ilegal de datos, ¿no? Agarras toda la base de datos y lo vendes. Eso no se puede realizar, ¿no? Ya hay una protección. Hay que identificar cómo es que están accediendo a estos datos. El artículo 7, interceptación de datos informáticos. Vamos a suponer, hay una técnica muy interesante que lo vamos a mencionar, la técnica de hombre en el medio, ¿ya? Tú vas a un Starbucks, por decirlo así, y entras a la red, y por ahí una persona en el medio, tú te has vinculado al Wi-Fi, no solamente Starbucks, de cualquier institución, y esta persona, como sabe que se está vinculando, crea como una especie del aparato que, como un switch, se pone en el medio, como un proveedor de Wi-Fi, lo reemplaza el nombre. Y en ese mismo momento esa persona está interceptando tus datos informáticos. También eso está penado, ¿no? ¿Por qué? Porque te está sacando información, porque acá hay una protección a las comunicaciones, ¿no? Otro de los puntos es delitos informáticos contra el patrimonio, ¿no? El fraude informático, reprimida con pena de libertad no menor de 3 ni mayor de 8. ¿Qué viene a ser el fraude informático? Por ejemplo, vamos a suponer que una persona realiza transferencias de millones a otras, a las cuentas que no corresponden. Es un fraude informático, ¿no? Está penado. Delitos contra la fe pública, la suplantación de identidad, el artículo 9, ¿ya? Alguien que se hace pasar por ti, por ejemplo, ¿ya? También está penado, no menor de 3 ni mayor de 5. Y el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Vamos a suponer, vas al cajero automático y por ahí alguien te instala en ese cajero algún dispositivo que está sacando información, ¿ya? En el artículo 10, no menor de 1 ni mayor de 4. Entonces, ¿qué técnicas utilizan los hackers? Vamos a ver si estoy en el tiempo, si todavía. Métodos, técnicas que usan los hackers. Acá ya es muy variado, ¿ya? Es muy interesante estos temas. El buffer overflow, seguramente nosotros cuando hemos estudiado en la universidad hemos visto qué es el buffer overflow, ¿no? Muchas veces corrían un programa en C, bueno, que hemos utilizado los programas, y salía buffer overflow o stack overflow. Eso de ahí también permite a los hackers entrar directamente porque es una inseguridad que hay en la aplicación o vulnerabilidad. La vulnerabilidad de la red interna que ustedes conocen, que acabo de explicar con una técnica de hombre en el medio, y otras, ¿no? Criptografía avanzada, vulnerabilidad de la web, malware, entre otros. Entonces, ¿qué viene a ser el buffer overflow o el stack overflow? Como les comentaba, los lenguajes de programación, en este caso, cuando nosotros hemos estudiado, salía esa pantallita azul, ¿ya? ¿Por qué? Se ejecutó un stack overflow, ¿ya? O se saltó, el stack overflow es el salto de pila, o el buffer overflow es cuando se accede a la memoria, ¿ya? Y que permite mostrar una información que no debería mostrarse, ¿no? Es una debilidad básicamente del C. Y que el problema está que la mayoría de los programas informáticos está desarrollado en C. Al estar desarrollado en C, es decir, han heredado. Entonces acá tenemos programas como el Oracle, como el SQL Server, el mismo Python, han heredado programas en C. Entonces, estas técnicas han sido heredadas, estas debilidades, estas vulnerabilidades han sido heredados. Y hay estudios en los cuales, a través del buffer, hasta ahora, se sigue realizando, pese a que han sacado muchos parches para poder, en este caso, poder eliminar esta vulnerabilidad. Los programas están compuestos por procesos, ¿ya? Los procesos están identificados. Entonces, hay un proceso principal que se llama el shell. Entonces, cuando utilizamos las técnicas del stack overflow o del buffer overflow, podemos entrar directamente
al shell, al ID del proceso, que lo podemos colocar en un campo que se lee, y directamente podemos ya tomar control de la computadora, ¿no es así? Entonces eso muchas veces pasa porque, vamos a suponer, hay un campo de login, y ese campo de login, que debe ser de un tamaño 5, acepta 2000. Y ahí podemos colocar, ¿ya?, códigos binarios para poder entrar al shell directamente, ¿no? Por ejemplo, en los campos por una deficiencia se puede colocar el número de proceso y puede controlar y entrar a la computadora debido a que hay un proceso shell que es el proceso principal, como ustedes conocen el shell, que es la ventana de comandos. Bien, la vulnerabilidad de la red, ya lo expliqué, es para poder mirar los datos en el tráfico de red, ¿no? Hay un tráfico de red, estás conectado a una red Wi-Fi, o estás conectado en la misma empresa, y tienes una red, vamos a suponer una red Ethernet, la red normal, convencional, y tú como un especialista informático tienes la capacidad en esa misma red de poder ver qué es lo que está pasando en todas las PCs. ¿Por qué? Porque la red es una red muy débil, la verdad. Entonces lo que hace es, cada PC cuando quiere obtener información de otra PC siempre está enviando el concepto del broadcast, es decir, envía paquetes a todos. Es decir, llega al switch y el switch dispara. ¿A quién le corresponde? Entonces, con software adecuados, uno puede ver todo el tráfico de la red. Por eso es que cuando nosotros tenemos a los especialistas de redes, ellos pueden jalar todo el tráfico de la red, por ejemplo, ¿no? Los famosos software que pueden, uno de ellos es el Wireshark, por ejemplo, ¿no? Podrías ver. O dentro de esa misma red estás enviando muchas veces usuario y contraseña. Por eso es muy importante que cuando ustedes accedan a una red, deba de tener esas redes con el candadito, que viene a ser una técnica de encriptación de la información, cosa que cuando alguien se pone en el medio, esta ya está asegurada, ¿no? La técnica de encriptación es muy importante porque nos da seguridad a los datos. Hay técnicas del envenenamiento de DNS, envenenamiento de RP, que no es básicamente que cuando hay un hombre en el medio, vamos a suponer que entraste al Facebook, y llega el pedido como Facebook, y de acá, un hombre en el medio, lo que hace es, en lugar de dirigirte a un DNS, te envía a otra computadora que se hace pasar por Facebook, por ejemplo. Entonces está cambiando, ¿no? Se llama envenenamiento de DNS o RP. Hay vulnerabilidad de la web, ustedes ya muchos habrán escuchado, cuando un cliente ataca al servidor, ¿ya? Hacen SQL injection, o sea, tienen ustedes la aplicación, vamos a suponer que puedes tener una aplicación, hoy en día todos, la mayoría tienen aplicaciones web, y el programador web olvidó de hacer algunas validaciones para darle mayor seguridad, y por esa misma campo, ustedes pueden colocar un SQL que hace que te entregue toda la información, y al final fue vulnerable, ¿no? Por eso se llama vulnerabilidad, ¿ya?, de la web. A través de la web se hacen estos ataques. Hay otras técnicas como el servidor ataca al cliente, cross-site request forgery. ¿Qué viene a hacer? Ya, vamos a suponer que estás en el Facebook, ha habido muchos ataques sobre este tema, y dentro del Facebook alguien postea algo, y por ahí también puede postear un Facebook, puede postear una foto que tiene incluido un JavaScript, y ese JavaScript puede hacer envíos masivos a otra PC, que puede ser un servidor, y de ahí lo que hace es invalida el servidor, ¿no es así? Con un ataque de DOS, en otras palabras. O cliente ataca al cliente, casi lo mismo que el anterior. Los virus también son muy conocidos, ¿no? El virus de código rojo, que seguramente esto salió creo que en el 2003, 2001, acá está, 2001. Troyanos que vamos a la web y se instalan en la computadora. Al final no es el programa que queríamos, sino era un troyano. Por eso es muy importante tener software, un antivirus actualizado, ¿no? Los gusanos, ¿no? Los gusanos son la capacidad de poder retransmitirse a otras PCs. O sea, tienes el virus y lo transmites, ¿no? El conocido MyDoom, ¿no? El spyware es un software espía, ¿no? Es decir, que se instalan en tu computador y están transmitiendo información de tu PC, ¿no? Y otros como el ransomware. Entonces, lo que ustedes conocen, ¿cuál es el conocimiento que debe tener el perito? Ya, acá ya es, ¿qué conocimiento tendríamos que tener para poder afrontarlo? Tienes que saber técnicas de hackeo, tienes que saber programación si quieres ver los programas informáticos. El procedimiento de adquisición también es muy importante. O sea, si no
haces una adquisición, no estás actuando como perito porque te va a invalidar y le vas a hacer daño a tu patrocinado. Técnica de seguridad de las redes, metodologías o técnicas especializadas, por ejemplo, en algún momento dado, se implementó un sistema BPMS, seguramente ustedes conocerán que son los sistemas BPMS, que utilizan un motor, ¿cierto? Tenemos que conocer cómo es la herramienta para poder plantear cómo ha sido este programa para poder hacer un dictamen sobre él. Entonces, el perito utiliza muchas herramientas, generalmente la software, hay herramientas que utiliza que son pagados, ¿no? Ya no los he considerado acá los pagados, pero hay muchos, tanto para los celulares como que también para las PCs, ¿no? Entre la software libre tenemos el FTK Imager, el Audacity, Photo Forensic, VLC, Android Killer, pero la lista es mucho más que ahora vamos a verlo en la siguiente pantalla. Por ejemplo, voy a permitir ampliar, a ver si se puede ampliar. Bueno, este por ejemplo es el FTK Imager, ¿ya? Y obviamente cuando ustedes utilizan el FTK Imager, por ejemplo aquí ustedes pueden visualizar metadata, ¿no? ¿Qué es el dólar bitmap? ¿Qué es el dólar L30? ¿Qué? Acá está, fíjese, ve el dólar log file, ¿no? El dólar MFT, y por ahí debe estar también, bueno, el dólar volumen, etc, etc, etc. Entonces, encuentras una información. Esta herramienta del FTK es un software, se paga, pero tiene un componente libre para poder sacar la evidencia digital, ¿no? Acá, por ejemplo, ustedes conocen muy bien el RGEDIT, nosotros no podemos utilizar la computadora, tenemos que sacar una copia espejo. Para sacar la copia espejo podemos utilizar el FTK Imager o podemos utilizar el Clonecía. Hay varias herramientas que nos permiten hacer una copia idéntica. Pero una vez obtenida, tenemos que bajar los archivos que corresponden al RGEDIT, ¿ya? Entonces estos son, por ejemplo, el SAM, el log, varios archivos, ¿ya? Y esto lo llevamos a un visor del RGEDIT, ¿ya? El visor de RGEDIT. En ella podemos, por ejemplo, acá podemos ver cuáles son los usuarios que tenía esta PC, ¿ya? Entonces, como ustedes saben, los usuarios en una computadora tipo Windows, ustedes tienen en la sección de user, hay todos los usuarios, pero muchas veces tienes el usuario inactivo, tenemos que ver si el usuario está inactivo, de qué fecha ha sido creado. Entonces, en esta metadata nos permite encontrar esta información, no sé si, cuánto tiempo, hace cuánto tiempo se conectó, la última vez que se conectó, cuándo fue que cambió el password, toda esa información es evidencia. Por ejemplo, ¿por qué interesaría cuándo cambió el password? Porque muchas veces dicen, no, mi password, todo el mundo lo sabía, o mi password, yo solamente lo sabía, o mi password lo utilizaban las otras personas. Entonces, acá nos permite ver alguna información importante para nosotros poder dirimir. O por ejemplo, hay mucha información en el RGEDIT, todos los que van pueden entrar, colocar Windows RGEDIT, ¿ya? Y pueden abrir esta información, eso es lo que está actualmente en la computadora. Nosotros trabajamos nuevamente con la copia espejo. ¿Qué hay en el RGEDIT? Por ejemplo, las últimas conexiones del USB, ¿no? Entonces ustedes le dan clic en cada uno en cualquiera de ellos, y ahí va a decir la fecha última de conexión con ese dispositivo o medio de almacenamiento, que en este caso un USB o cualquier otro, ¿no? ¿Sí? Entonces te da la fecha de la última conexión del USB, para decir si ha sacado o no ha sacado información, ¿ya? Y también tiene las fechas, que es lo más importante. Por ejemplo, ¿cómo visualizar las conexiones del NIDEX? Dice, no, vamos a suponer que encontramos que un archivo ha sido borrado a las 3 de la tarde, pero tenemos que ver si esa persona lo ha borrado en la PC o lo ha borrado mediante una conexión remota. Vamos a suponer que está el NIDEX. Tenemos que ubicar los archivos ocultos, ¿ya? Que están obviamente ocultos, y ubicar en este caso los archivos que hacen referencia de las conexiones realizadas, como por ejemplo ya la conexión, te conectaste por el nivel, pero aquí hay un rastro, ¿no? De qué hora a qué hora te has conectado, ¿ya? Es importante también. O vamos a suponer la conexión mediante, qué sé yo, el escritorio remoto. Dice, no, no me he conectado. También hay evidencias del escritorio remoto, como ustedes pueden visualizar. Si se ha borrado información con esta herramienta FTK Imager, ustedes pueden utilizar otras también, ningún problema,
te da cuáles son los archivos borrados y sus fechas, como ustedes pueden ver aquí, ¿ya? Este es un caso en el cual hubo un borrado de información, y acá está, fíjense, borrado en tal fecha. Acá está lo del PEG file. Para esto se utiliza pues una herramienta, hay muchas herramientas que se utilizan nuevamente, el Belkalsoft Evidence, ¿ya? Entonces ahí, el PEG file, como nuevamente les comento, si retrocedemos un poquito, ya no sé si acá estará, debe estar por ahí el PEG file, no, no está, debe estar más abajo, ¿ya? Acá podría estar el PEG file. Ese PEG file lo obtenemos, ¿ya? O si no, lo sacamos con el FTK, obtenemos la evidencia de la memoria RAM y el PEG file, y lo sometemos a visualizar qué es lo que contiene. Ustedes pueden abrirlo con cualquier editor de bloc de notas, pero no lo vas a poder entender porque está en códigos hexadecimales o binarios. Hay que hacer búsquedas, llámese en texto, o interpretar lo que tiene, ¿no? Pero acá hay herramientas como, por ejemplo, el Belkalsoft, que puede ver, por ejemplo, las URLs que tiene este PEG file, a qué hora se han conectado, imágenes que ha cargado, vamos a suponer que borró una imagen, hay una prueba, es importante, ¿no es así? ¿Por qué tipo de navegador utilizó? Si es por el Explorer, por el Opera, el Chrome, acá te dice, o algunos otros archivos, ¿no? Que puedes haber abierto y lo has tenido en memoria. El log file también es un artefacto muy importante. Por ejemplo, acá tenemos el FTK Imager, y en el FTK Imager, en esta sección, obtenemos una copia del log file, como les comento, es un archivo muy pequeño. Y utilizando este software, el NTFS Log Striker, con el FTK, acá obtenemos el log file, tenemos también, como bien le comenté, el journal, ya el US Journal, o también el $MFT, que son metadatas, podemos ver cómo han sido abiertos los archivos y en qué momento. Vamos a suponer que hubo un robo cibernético y tenemos que ver si ese archivo, que es un archivo muy importante, que contiene una información muy valiosa de pagos, ¿ya? Y que hace referencia a que hace transferencias a cuentas, esa información, esa tabla, ese archivo, a qué hora ha sido abierto y por qué y cómo. Entonces, en esa PC va a poder mostrar a qué hora ha sido borrado, creado, eliminado, copiado, ¿no? Como les comento, este es un archivo que a lo más dura, dependiendo de los movimientos que tenga este archivo, puede durar 2 días, máximo 2 semanas. O, por ejemplo, también podemos analizar queries, ¿no? Lamentablemente, pues, tenemos en la base de datos, dicen que no han hecho alguna modificación, tenemos que analizar los queries, ¿no? También es importante. Acá es otro caso, este caso era de poder identificar las llamadas telefónicas y las ubicaciones del levantamiento del secreto de las telecomunicaciones. Entonces el Movistar nos entrega cierta información, claro, nos entrega cierta información, tenemos más de 1 millón de registros y tenemos que ver esta persona dónde ha estado, ¿no? Entonces hacemos queries también para poder ubicar o cuál ha sido la ruta de esa persona en determinada fecha, si es que queremos hacer este tipo de pericias. Por ejemplo, como les comentaba, el iPhone es una computadora, ¿no? El iPhone o el Android es una computadora, ¿ya? Y si ustedes ven ahí claramente, acá yo me estoy conectando al celular iPhone. Y para ello, como ustedes pueden ver seguramente, en la parte superior del título dice el jailbreak. El jailbreak no es más que un ruteo. ¿Qué significa un ruteo? O sea, yo me conecto a la computadora y me he conectado por el PuTTY, lo puse al celular, que es un iPhone, y primero tuve que hacer la técnica del jailbreak o el ruteo, y luego de instalar algunos programas me conecto mediante el PuTTY, y de ahí, ya como es un Linux o una variante Unix, como quieran entenderlo, este Unix al final soporta los comandos mismos que nosotros conocemos de Linux Unix, que viene a ser el ls, el soff, qué sé yo, el ps, el psaux. Entonces acá tienes una serie de herramientas que te puedes conectar al iPhone, ¿no? Entonces mediante un PuTTY ya es comando Linux. O en el mismo, no solamente el iPhone, el mismo Android, ¿ya? El mismo Android también soporta cuáles son los, como ustedes saben, en un Linux tenemos
varias rutas, tenemos el directorio raíz, y dentro del directorio raíz tenemos el directorio donde están los BIN o los ejecutables, los pros, los procedimientos, donde están los users, y así sucesivamente. Entonces, pero muchas veces en Linux, ¿ya? Trabajan con el concepto de bloques. Esos bloques, ¿ya? O particiones lo tenemos que copiar a nuestro disco, a nuestra computadora, para poder realizar la conexión. Esto funciona tanto para Android como para iPhone, porque nuevamente le digo, el Android es un sistema operativo Linux, el iPhone es un sistema también operativo Linux o variante del Unix. Entonces, lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar, ya conocen, bueno, el ADB es para poder hacer la conexión del terminal de Linux, este es para Android. El ADB es, me conecto, ya, a la computadora, ¿no? El ADB. Entonces, pero puedo hacer el envío, o sea, del celular, pasar la información a la computadora con el comando ADB o netcat, que se llama el NC, y el comando DD, que es la copia propiamente dicho, ¿no? Entonces ahí va copiando, ¿ya? Y vas a hacer todo el proceso de partición. Obviamente que tienes el NCAT, que es un programa muy peligroso que lo cataloga el sistema operativo Windows, lo va en este caso, a bloquear, lo va a borrar, lo va a poner como exe porque lo considera peligroso. Entonces, tienen que desactivar ahí en este caso, el firewall, ¿no? O el antivirus que tengan ustedes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Poder hacer la extracción de la información de Linux, y una vez que extraen, ya tenemos y podemos visualizar con cualquier, en este caso, herramienta que puede ser el FTK Imager, o podría ser cualquiera que ustedes utilicen. Acá, bueno, y acá como les comentaba, justo tenía un caso de un hackeo y que teníamos que analizar los procesos o estas IP de quienes, a quién correspondían, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el IP location.net o el whois.com o who.is también pueden ustedes visualizar a quién corresponde la IP, ¿no? Entonces uno va buscando para ver si es una IP que está haciendo, en este caso, daño a nuestra PC o está sacando información para ver si hay un hackeo o no. Entonces, hay varios tipos de hackeo, nuevamente les vuelvo a mencionar, entre los conocidos, por ejemplo, la clonación de tarjetas, ¿no? Ustedes van al banco y por ahí una persona utiliza una banda magnética y saca copia de tu tarjeta, que al final lo puedes utilizar como un pago por la tarjeta de crédito, que hoy en día cuando ustedes pagan por internet necesitas la banda magnética y además la clave que se encuentra en la parte reversa y el CCB, si no me equivoco, ese es el nombre exacto, y con ello puedes comprar. Entonces es importante que ustedes estén vigilantes, ¿no? Cuando colocan su tarjeta de débito o de crédito, porque esa ranura podría estar escaneándoles, ¿no? No aceptar ayuda de desconocidos es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen con el favor y te están hasta cambiando de tarjeta, ¿no? Es necesario que cuando vayan a los centros comerciales, ya ustedes estén vigilantes en todo momento para que no se cambie su información. El farming es otro mecanismo que te envían páginas web. Acá tuve varios casos. Uno de los casos es que, nuevamente les comento, el farming significa páginas web falsas. Vamos a suponer que es un banco de crédito, ¿ya? Y ahí colocas tu usuario y tu password y te modifican la información. Pero acá tuve un caso más interesante. Una persona en Piura le había llegado un correo, ya su correo empresarial, ¿ya? Donde le decía actualiza o modifica o amplía, quería que en el mensaje para una ampliación de su Google Drive. La persona entró, colocó su usuario y su password. Entonces el hacker ya había obtenido el usuario y el password. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Envió, ya, modificó la configuración del correo electrónico que estaba en Gmail, o sea, pero con su propio dominio, y envió envió correos a un banco conocido para que transfieran de su cuenta a otra entidad fuera del país. Entonces, con otro correo del mismo modo también de la empresa, envió indicando que, como gerente y el tesorero, que se hagan esas transferencias que lo necesitaban con urgencia. Entonces la gente
del banco de crédito, hizo su revisión si correspondía a la cuenta, al correo, hizo las transferencias. En este caso ya lleva como 4 años, ¿ya? Y al final, después, al siguiente día, se dieron cuenta de que no tenían el dinero, se había transferido a Singapur. Analizando las IPs estaban hasta clonadas. ¿Es así? Entonces, es importante, pues, que ustedes cuando les llegue un correo, tienen que evitar o ver qué es si es efectivamente su correo o esa web no sea falsa, porque si no, ustedes al ingresar van a obtener información importante. Bueno, hay muchos, los ataques son por virus, como ustedes saben, entran en una página y lo que hacen es que este virus está ahí en la computadora, ya sea borrando archivo, qué sé yo. Entonces, es importante tener en cuenta tener un antivirus actualizado, ¿no? Ataques por mensaje de texto, ataques entrando a una red pública, cuando ingresen a una cabina pública, ya no ingresen a realizar cuentas bancarias, porque recuerden que la otra persona podría estar viendo. El phishing, ¿qué es el phishing? Es, a través de esta modalidad se hacen correos, bueno, este es el de los correos falsos, el otro, claro, el otro es web y este es correos falsos también, ¿es así? Entonces, no ingresar, no aceptar todos los correos, ¿no? Ni abrirlos, porque también puede tener un troyano que le das un clic y al final se instala un programa en tu computadora. Es decir, no descargar los archivos adjuntos, evita hacer los clics en los archivos de anuncios, ¿ya? Porque puede ser un ataque de phishing, ¿no? Envío de correos falsos. En sí, como recomendación, actualizan regularmente el sistema operativo, ¿ya? Porque puede el sistema operativo, si no está actualizado, las empresas del sistema operativo, en este caso en Microsoft, actualizan, ¿ya? Porque colocan parches al programa, ¿no? Bloqueo de puertos, vamos a suponer, un puerto generalmente lo tiene abierto, que es el PowerShell, tiene que protegerse porque lo ponen por defecto, entonces por ahí puede entrar el PowerShell, es el shell del sistema operativo o el root principal, ¿no? Para que uno pueda acceder, entonces toman el control de tu PC. Entonces es necesario la actualización del sistema operativo. Tener instalados antivirus, ¿ya? Porque vamos a suponer que no tienes un antivirus actualizado, entonces por ahí pueden entrar a algún programa y al final toman control de tu PC. Firewall, es necesario tener instalado. Es necesario también un anti-spyware, ¿ya? Conocen también el anti-spyware propiamente dicho, que los software espías ingresan por ahí, ¿no? Utilicen contraseñas seguras, naveguen por páginas web seguras y de confianza. En cuanto a las contraseñas seguras, recuerden que hay varias formas de poder atacar las contraseñas, es decir, toman el control de la PC y si tu contraseña es muy simple, se modifica. O como que también vamos a suponer que el Gmail en un momento dado ha sido, en este caso, la base de datos ha sido capturada, ¿no? Entonces tu contraseña, hay que cambiar regularmente las contraseñas, ¿no? Sea cuidadoso al utilizar programas de acceso remoto, ¿ya? Porque está activo en la otra PC y tú accedes y haces que la otra persona también pueda entrar a la PC o a toda la red empresarial o a tu PC de tu casa, qué sé yo. Ponga especial atención en el tratamiento de su correo electrónico, es importante no abrir correos electrónicos desconocidos. Desconfíe, justamente acá dice, de aquellos emails en los que las entidades bancarias dicen que te están enviando, ¿no? Hoy en día mucho se aplica con esta técnica, ¿no? No propague aquellos mensajes de correo electrónico que ustedes no conocen. En general es fundamental estar al día, bueno, para los peritos hay que estar al día en las nuevas técnicas, ya, porque esto nos permite en este caso poder dar mayor seguridad y conocer de cómo está atacando los hackers. Y vamos a suponer que ustedes tienen algún problema y obviamente quieren iniciar un proceso judicial, o vamos a suponer, pueden llamar también a la División de Alta Tecnología de la Policía, ¿ya? Tiene ahí su teléfono que pueden presentar la denuncia del caso si es que ustedes han tenido un hurto o un robo, ¿no es así? Eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta. Adelante, ingeniero Valle. Muchas gracias, ingeniero Víctor Barrientos Rodríguez, por su exposición. Ahora vamos a dar inicio a la ronda de preguntas, las cuales pueden formular los participantes.
por el chat del Zoom, o también o los que están conectados por Facebook Live también pueden hacerlo por esa red social. Sí, ingeniero, hay un par de consultas referente a lo que indica un colega participante, el ingeniero Alejandro Camarena Ames, referente a que en Wilson se vende base de datos de RENIEC, SUNAT y de otro tipo, ¿no? Las autoridades no hacen nada. En este caso, ¿qué debe hacer la sociedad civil para proteger, existiendo actualmente la ley de datos personales, es decir, la ley 29733, Bueno, y también eso es, su reglamento correspondiente? efectivamente, ¿no? Como ustedes saben, nuestros datos están expuestos y lo venden. Acá lo que tiene que hacer una persona es denunciarlo, ¿ya? Porque él está vendiendo un dato y acá se supone que estamos protegidos por la ley de delitos informáticos y donde se hace un tráfico ilegal de datos. Y está penado, ¿ya? Eso ya le corresponde a la sociedad civil presentar la denuncia del caso porque básicamente, pues, está toda nuestra información, están nuestras cuentas, nuestros teléfonos, y es así como se ven, en qué banco estás inscrito. Entonces, acá es muy importante contar con la participación ciudadana para poder luchar contra este crimen organizado que muchas veces encontramos en Wilson, en estos lugares, ¿no es así? De igual manera, el participante hace la consulta respectiva, que si podría darnos a explicar o conocer lo que es un backdoor y qué son usados o cuáles son usados para cometer los delitos informáticos. Bueno, en estos he tenido unos 3 casos, ¿ya? En backdoor, en el sentido que algunos programadores ponen en los programas informáticos ciertas instrucciones o dejan puertas abiertas para que se puedan conectar. Y no solamente es los mismos programadores, sino que vamos a suponer que tienes un troyano, un programa que está en tu computadora, que ha entrado, estos de aquí están ocultos y esperando en algún momento enviar una IP para que se conecte y poder obtener la información. O sea, son puertas traseras que se habilitan, que pueden habilitarse en determinado momento. ¿No es así? Eso sería. Son software que están esperando hacer una conexión con, en este caso, con el ciberdelincuente. ¿Qué nos recomienda? ¿Cómo debemos empezar con el ABC para entrar al campo pericial? ¿Qué nos Bueno, recomendaría para usted? entrar al campo pericial, como les había comentado, es importante registrarse en el colegio de ingenieros o en la policía, en el poder judicial, ¿no? Anualmente hay convocatorias en el poder judicial, mínimo he visto con 5 años como ingeniero, puedes ya realizarte como perito. Sin embargo, en los colegios profesionales, en el Colegio de Ingenieros de acá de la sede de Lima, piden 10 años, ¿no? Sin embargo, ya depende de la entidad. Por ejemplo, el Ministerio Público también puedes registrarte como perito. Entonces, todos pueden ser peritos. Lo único que tienen que hacer es ser ingeniero, estar colegiado y estar habilitado, es decir, tiene que estar al día en tus pagos porque así lo dice la norma. Ahora, solamente se puede hacer pericias los que son ingenieros, ¿no? No puede hacer pericias. Tenía un caso en el cual un técnico, con el respeto del caso, un técnico informático estaba realizando una pericia. Sin embargo, esa pericia que hace es inválida porque no está sustentado por un ingeniero, ¿ya? Y habilitado, colegiado y habilitado. Darwin Villa consulta, ¿existen casos de hackers peruanos que hayan sido atrapados por la Policía Nacional? Sí, muchos casos, no puedo dar los nombres. Este es un caso que, por ejemplo, ¿no? En algunas instituciones bueno, últimamente, ¿ya?
algunos robos cibernéticos, ¿no? Eh, Cuando hay estos robos cibernéticos, rápidamente tú puedes ver, pues, a quién les transfieres el dinero. Entonces, por lo tanto, está identificado. Pero estaba haciendo la pericia a una entidad que le lleva la pasarela de pago a un supermercado, a un supermercado, y a la vez le lleva en este caso, la generación de claves, ¿no? En este caso no hubo ninguna denuncia ni nada por el estilo, pero se identifica rápidamente de quiénes fueron los responsables, ¿ya? Y eso está en el dictamen, y bueno, ya depende de la entidad que lo realice. Pero nuevamente les vuelvo a decir, cuando los hackers entran por la red, siempre en el sistema operativo, vamos a suponer que ha borrado algo, ha hecho una transferencia, hay alguna evidencia que ha dejado. Y en este caso hay varios que purgan condena. ¿Sí? Jennifer Sánchez consulta, ¿cuántos expertos en peritaje informático hay en nuestro país? ¿Y Bueno, cuántos se necesitaría en la actualidad, ¿no? Va a ser necesarios ya que la ciberdelincuencia va en aumento? Bueno, este es un tema muy importante, ¿no? Hoy en día hablamos de la transformación digital, las empresas cada vez están tecnificando o informatizándose, y como nuevamente les vuelvo a decir, ingenieros somos muchos, ¿ya? En informática también, en muchas universidades, ¿no? Sin embargo, para ser perito y del Poder Judicial son muy pocos. Entre ellos, por decirlo así, tenemos como 24 sedes de la Corte Superior de Justicia, si no me equivoco, pero en cada una de ellas hay inscritos peritos, ¿no? Como les comento, acá en el Perú, si no me equivoco, en Ingeniería de Sistemas, en el Colegio de Ingenieros debe haber unos 20 aproximadamente. Y en el colegio, por ejemplo, la vez pasada que me inscribía en el Poder Judicial del Cono Este, habían como 8. Ya imagínense, pues multipliquen por todas las sedes que existan de cortes superiores. O sea, son poquísimos los peritos, y sobre todo en el interior del país también hay pocos, ¿no? O sea, si me dicen cuánto es el número, no le puedo decir, pero lo que sí le puedo precisar es de que el número de peritos no debe superar 1000, es bastante, ¿no? Para todos los casos que existen a nivel nacional. El participante Vargas consulta, quisiera saber con respecto a una entidad pública cuando se realizan las transferencias a cuentas de terceros, obviamente vulnerando las tablas del CIAF, del MEF, y también cuando se realizan transferencias a través de modificaciones, ¿existe, según su criterio, la posibilidad de realizar un peritaje para encontrar desde dónde se hizo los movimientos, teniendo en cuenta que lo realizaron, por decir, a medianoche? ¿Pudo haberse realizado desde el externo? ¿Cómo identificarlos? De qué PC se realizó estos movimientos? Y obviamente podría obtenerse a través de la MAC, si fuera el caso, en la cual se hizo dentro de la entidad, si fuera posible. Bueno, ¿Cuál sería bueno, su criterio? aquí hay varias, hay que hacer todo un análisis, no es un análisis rápido, es un análisis más detallado, en el sentido que si efectivamente, si tienes la MAC address, tienes la IP, no necesariamente significa que tienes toda la información. Necesitas de otros componentes para poder identificar. Por ejemplo, ¿no? En una institución se tenía la IP pública, y a través de la IP pública nosotros podemos pedir, ¿ya? Vamos a suponer a Telefónica, vamos a suponer que esta empresa estaba con Telefónica, quién es la persona o la casa, el hogar, o de qué lugar está la IP. Entonces, es factible poder obtener la IP. O sea, acá hay un conjunto de variables, ¿no? Una cosa es dentro de la entidad, pero un hackeador seguramente ha estado por fuera, puede haber clonado este sistema del CIAF, tal como lo menciona, ¿ya? Y en esa clonación puede dejar algunas evidencias. No necesariamente dentro de la entidad vas a encontrar la prueba, sino que al ser clonado se encuentra
seguramente desde otra casa, desde otro lugar. Pero sí, como menciona del CIAF, tengo 2 casos ahí que he manejado con el CIAF. En el MEF tienes mucha información, se tiene que entrar a los servidores del MEF a analizar las metadatas que existen, los sistemas de transmisión, en la base de datos, qué información se ha guardado, se ha registrado para poder llegar al lugar. En este caso, como les comento, la IP es importante. Si es que se tiene la IP, podemos ir a Telefónica, llámese pues por una orden judicial, y obtener. En este caso, por ejemplo, de la IP, como le comento, hubo un robo y se tenía la IP, ¿ya? La IP que estaba en la metadata del correo electrónico. Y con esa IP, nos fuimos a Telefónica y ahí hemos podido determinar a quién correspondía la IP. O sea, ahí tenemos que ubicar los rastros, las evidencias, de tal manera que nos conlleven a resolver el problema. No es rápido, ya porque ustedes saben, Telefónica para responder se demora una eternidad, seguramente el MEF también. Entonces, con la IP se puede. Una vez que ya podemos obtener la IP, podemos ir a la computadora y seguramente obtener la MAC address. Y esa, podemos decir, esa MAC address es una evidencia fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque la MAC address es la tarjeta de red, es un número. ¿Se puede modificar? Hay algunas técnicas. Pues, sin embargo, si tienes la IP ya, y luego incautas la PC, ya tendrías todo el esquema. Y sobre todo, analizar la metadata si por ahí también se han ejecutado estos programas informáticos, como se tiene una base de datos del CIAF, se puede hacer. Según su criterio, ¿existe alguna forma de proteger la información del celular? El celular se puede proteger, hay muchos antivirus, hay herramientas que nos permiten proteger. Ahora, el celular es un esquema bien... El sistema operativo Linux, no digo que no sea hackeable, ¿ya? Pero el sistema operativo Linux tiene un componente de nivel de seguridad, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso, no? O sea, tu celular, el celular que uno tiene, vamos a decir lo que está a nivel de usuario, o sea, no tiene muchos privilegios ni accesos. Sin embargo, hay un nivel superusuario o denominado root. Entonces uno puede, uno cuando tiene el control del root, puede, en este caso, entrar al control del celular. Entonces la pregunta es, ¿cómo debemos de protegernos del celular, no? Uno, ¿ya? Vamos a suponer que te llega una URL, un mensaje de texto donde dice, oye, haz clic y te sale el banco y pones unos datos o descargas uno, entonces una recomendación, no abrir ciertos mensajes que no conoces, o ciertas web que no conoces, o ciertos correos que no conoces, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser malicioso. O entras a una web que no sea seguro, también es... se pueden instalar ciertos programas. Entonces, como recomendación en en el caso de los celulares, hay que tener un antivirus en el celular, pero preferentemente no instales ciertos programas, no entres a ciertas web que no conoces, ¿no? Porque en ellas podrían entrar a tu celular e instalarse algún tipo de hackeo. Ahora, existen muchos frameworks o muchos programas, como por ejemplo el Metasploit, que te envían paquetes, ¿no? Que entran al celular porque te envían un programa que tú no conoces. Es ahí que toman el control. Pero si evitas, si no estás navegando pues en estas páginas complicadas, si no es esto, nadie te va a hackear, ¿ya? A menos que esté abierto por cierta... Hay otros componentes, por eso le comentaba la actualización del sistema operativo, en este caso del Android, ¿no? Hay algunos puertos que el celular ha venido pues así de fábrica con puertos abiertos y por ahí se puede meter el celular, o vino un programa informático que instalaste aquí y por ahí se puede, entonces ahí ya entra pues a tallar la vulnerabilidad que tiene tu PC y habría que analizarlo. Entonces, preferentemente, no abrir los correos electrónicos, no ir a páginas web complicadas, no abrir URLs en los cuales no conoces, ¿no? Esa sería la recomendación. No vas a tener problemas, ¿no? Pero si entras, obviamente que sí. Darwin Villa consulta si usted tiene conocimiento de que existe alguna pena de cárcel por escanear su red de intranet o de la DMZ.
Claro, Porque claro. Ahí tenemos, no, de la DMZ, no. Es el tráfico, en este caso, justamente acá en el acceso ilícito, cuando ha accedido sin permiso, ¿ya? Saltando los niveles de seguridad, eso ya es un delito, el acceso ilícito. Está penado, está penado. Claro, pero si salta el nivel de seguridad, pero si está en tu DMZ escaneando, no hay ningún problema. Pero obviamente si te envía un ataque DDoS, ¿ya? Te envían paquetes en cantidad y se cae, ahí sí estás atentando contra la integridad, en este caso el sistema informático de la red, puede entrar al artículo 4. según su experiencia, ¿tiene o podría indicar algún nombre de algún antivirus, ¿no? Ya para el celular, según lo que usted tenga conocimiento? Bueno, ya la verdad eso ya depende de, no he trabajado mucho con los antivirus, la verdad, ¿ya? Pero las que vienen de la computadora, el NQ, o las que fuesen el mismo, si no me equivoco, el mismo, ¿cómo se llama esta última versión? Del mismo Avast también tienes un antivirus, ¿no? Que te protege, pero como les comento, uno que tengas es más que suficiente. El mismo sistema operativo también tiene un pequeño antivirus, ¿no? O sea, cualquiera que uses es bueno porque el antivirus tiene una función principal, ¿no? El antivirus tiene una función de ver si ese programa que estás instalando está en la base de datos clasificado como virus. Entonces, es su función, ¿no? Entonces, ahí hay dos componentes. Ese programa tiene un código hash, ¿no? Entonces, algunos son eficientes y actúan más rápido. Entonces, con que tengas uno, yo creo que es más que suficiente. Alejandro Camarena consulta, en las entidades del Estado que están obligados a usar el CIAF para el tema de pagaduría con el tercero público, según su experiencia, ¿existe un peligro latente? ¿Qué usted recomendaría para prevenir? Bueno, sí, este es un tema muy, muy delicado, ¿no? Porque, eh, a ver, el CIAF es un sistema muy antiguo, desarrollado seguramente a partir del año 97, 98. Eh, la base del programa es en Visual Fox y unas tablas de BEFES. Hasta ahí bien, ¿ya? Entonces, pero no tiene los niveles de seguridad. El aplicativo CIAF está en la red, ¿ya? Entonces cualquiera podría entrar y extraer la información, copiar. Entonces, este es un tema muy delicado porque cualquiera puede hacer una copia, cualquiera de las PCs, o cualquier usuario que tiene una PC dentro de la red, o sea, las mismas personas, los mismos trabajadores, podrían copiar y llevarse toda la base de datos. Pero bueno, hasta ahí ya, bueno, ya fue. El problema básicamente es que una persona desde afuera, o sea, dentro de la red, ya dentro de la red, ya, puede entrar a las tablas y modificar algún dato. Ese sí es delicado, es lo más delicado. Pero el otro punto es que puedes vender la información, haces un control C y control V, ¿ya? Y te llevas toda la base de datos a otro lado, y bueno, hasta ahí seguramente no hay problema, ¿no? Estos casos que están ocurriendo últimamente del CIAF es que están clonando el sistema de transmisión, que es diferente, ¿no? Una vez que han sacado la data, han clonado el sistema de transmisión. ¿Qué significa el sistema de transmisión? El sistema de transmisión significa que centralizas en el MEF todas las operaciones. En este caso, un expediente de CIAF lo sincronizas, lo validas. Estos al sacarlo, pues, si tú tienes acceso, ¿ya? Con los usuarios y las credenciales del caso, tú vas a poder actualizar el MEF, porque acá tienes el servidor. Ahora, lo que está pasando últimamente en estos casos que ha pasado en Vía María, en San Borja, en Ventanilla, ¿no? Estos robos o fraudes cibernéticos, es que hay una clonación del sistema de transmisión y alguien ha entregado las credenciales para conectarse al servidor MEF desde ese mismo, de esa entidad. Alguien ha entregado, pero esas credenciales no lo sabe, en este caso,
el personal de la institución, eso lo sabe solamente el MEF o el personal implantador del CIAF. Ese sistema que se llama la transmisión ha sido vulnerado porque alguien los ha entregado. Y al entregarse, pues, han habido estos robos o este fraude cibernético de 1 millón, de 8 millones, 5 millones, de 10 millones, y eso está pasando ahorita en estos momentos, ¿no? Entonces, esto se debe de controlar. Y actualmente lo que se tiene que hacer, ¿ya? Es, por ejemplo, controlar que las personas, ojo, no hagan copia de toda la base de datos. ¿Por qué? Porque alguien copia toda la base de datos y lo lleva a otros lados para continuar con el número el número de CIAF o el número de certificado, cosa que en el otro lado ya ya lo acepta, ¿no? Entonces hay que asegurar que no haga esa copia. Y para ello habría que utilizar programas informáticos que permitan controlar que no hagan el control C ni el control V y que se lleven la data, ¿no? Entonces eso es un mecanismo que te va a proteger y que debe de saltar en el momento que alguien hizo esa conexión, ¿no? Ese copiado, ¿no? Y el otro, las políticas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo, una política es que las personas que utilizan el sistema informático del CIAF, por ejemplo, como política de seguridad, se debe desactivar si el programa está en desuso 2, 3 minutos, 4 minutos, porque alguien puede venir y copiarlo, ¿no? También podría pasar. Otra política, los accesos a la red. ¿Quiénes tienen los accesos a la red? ¿Cómo poder proteger estas tablas, ¿no? Lamentablemente el CIAF ya es un sistema muy antiguo, ya es obsoleto. Es como que nosotros en este momento, pues, estamos utilizando una computadora, una PC 286, ¿no? Ya es muy antiguo, ¿no? Entonces eso es lo que está pasando, es una tecnología muy antigua que hace que, fíjate, ve, que el mismo sistema informático, la misma red, no lo pueda controlar, ¿no? Entonces habría que darle estas ciertas seguridades para poder hacer este control. Alejandro Camarena también consulta, para el caso del CIAF del MEF, cuando se solicita al MEF el acceso a sus servidores, bueno, por lo general no lo brinda o se niegan rotundamente, ¿no? Según su criterio, ¿por qué hay esa actitud, ¿no? Con respecto a ello de proporcionar la información, o existe algún temor al compartir la información, probablemente delicada, según que ellos consideran así. Bueno, acá deberían de tener un sistema de contingencia, ¿no es así? Un sistema un procedimiento, mejor dicho, que nos permita actuar rápido, porque no es posible que están pasando estos eventos y el MEF dice yo no soy, porque por ejemplo en Ventanilla, que hubo el robo, y en San Borja o en Villa María del Triunfo, el MEF dice que su sistema informático está bien. Entonces, pero no es así, ¿no? Entonces ellos dicen, no, las personas han sido, o sea, no son permeables al cambio. ¿Y esto por qué? Porque ahí conversando con algunos implementadores CIAF, ellos también tienen bien claro, dicen que el Oracle es seguro. Sí, hasta ahí podemos decir, pero no se trata del Oracle, ¿no? Sino que se trata de que los procedimientos empleados no son seguros. Vamos a suponer que el password del Oracle lo conocen varios, están accediendo a la base de datos. O vamos a suponer en el caso de que no hay una técnica, ¿ya?, de hacer de la actualización de las contraseñas de los sistemas CIAF cliente de cada entidad. Entonces eso hace después de que sea inseguro que las personas, en este caso, o las personas así como los implantadores CIAF de parte del MEP conozcan. Y esa parte no le han dado mucha seguridad. Ahora, cuando hay un sistema de transmisión, en las instituciones hay un log de la transmisión, que también hay en contraparte en el mismo MEP. Ahí tiene que evidenciarse desde qué IP se está conectando, cuál es el usuario y todo lo demás. Entonces ahí se debe evidenciar cierta información de esta clonación. Otra consulta referente a las penas, ¿no?, para los delitos graves, como por ejemplo el robo del dinero de las entidades financieras. Según su criterio, ¿por qué considera que son bajas?
No considero que sean bajas, ¿ah? Lo que pasa es que una cosa es la ley del delito informático, Ujú. ¿ya? Y otra muy diferente es ya el robo propiamente dicho, ¿no? Pues vamos a suponer que han entrado en varias personas, han entrado en complicidad. Ya, en el Código Penal eso también está tipificado, pero en el concepto de la ley de delito, yo imagino que esto en el tiempo va a cambiar porque, como bien lo menciona, que son bajas, atentado a la integridad de los sistemas informáticos, ¿no? Te inhabilita o te puede sacar una transferencia de dinero que viene a ser el fraude informático contra el patrimonio de 8 años, ¿no? Es muy probable que, vamos a suponer, 200.000 soles para una empresa pequeña representa tanto que para una empresa grande seguramente no. Entonces, podemos decir que es poco, ¿no? De repente esto se puede afinar, ya eso ya depende de en este caso, del Poder Judicial. Y como le comento, la ley es nueva, el nuevo Código Procesal Penal es del 2004, recién se han implementado en todas las Cortes Superiores del Poder Judicial, y la Ley de Delitos Informáticos, que es del 2013, también recién lo están conociendo, en este caso, los titulares en este caso los jueces, ¿no? Entonces, este es un tema relativamente nuevo porque los mismos juzgadores desconocen, y como usted bien lo ha mencionado, debería haber una capacitación para ellos para que estén preparados sobre este tema, porque una cosa es presentar la evidencia digital, darle un veredicto, y otra cosa es que lo entienda la persona, ¿no? El juez. Entonces debería haber cierta capacitación a ellos también. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas como perito? ¿Qué consejos o recomendaciones nos podría dar usted para estar prevenidos? Bueno, como les comento, las recomendaciones como usuario final, nuevamente, no entrar a sacar constantemente backup de su base de datos, de su computadora. Esto es importante, ¿ya? Porque muchas veces, vamos a suponer, tú no sabes, no has entrado a una página sin querer o alguien te lo pasó y bueno, pues no, entraste. Sin embargo, puede invalidar tu PC y tu disco duro y te pueden pedir un rescate, pero si lo tienes un backup. En una institución, como le comentaba, no sacaban backup a los sistemas informáticos. Y cuando pasó este robo o este borrado de información, recién ahí comienzan a sacar backup, ¿no? Y el backup es importante. El backup, usted sabe qué significa los datos de una PC. Es más, el jefe de informática de las instituciones, en este caso privadas o no privadas, deben de sacar backup de todas las PCs. ¿Por qué? Porque ahí tienes un trabajo, esa persona que es usuario de esa computadora ha trabajado mucho, ¿ya? Es todo el know-how que tiene, y de pronto alguien borró la información o esa persona borró la información o alguien por ahí pues tomó obtuvo la información y borró y se pierde. Entonces, es importante que el especialista informático debe de sacar backup. Si se borra, ya pues se borrará de 1, 2, 3 días, pero ya tienes el backup, ya puedes manejar. Como le comentaba, había un sistema de control de asistencia que borraron toda la data y no podían utilizar el sistema informático de control de asistencia. ¿Qué pasó? No? Esto pasó más o menos en septiembre. No podían levantar porque habían borrado las tablas principales y no se tenía backup. ¿Qué tuvieron que hacer? Lo llevaron de manera manual por, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, aproximadamente 8 meses manual. Ustedes imaginan toda la gente y generalmente una empresa pues, que está constituido por 1.300, 1.400 trabajadores, llevarlo manual donde registras la asistencia, registras los permisos, las justificaciones. Bueno, si bien es cierto, ha habido en época de pandemia, pero de todos modos ocurrió el incidente. Entonces, ¿por qué? Por una falta de backup, una omisión de una función de sacar backup del responsable informático, ¿no? Entonces, saquen su backup constantemente. Adelante. Jimena Cuscano consulta que los ciberdelincuentes actualmente utilizan técnicas antiforenses. Actualmente se está viendo ese tema
Sí, sí, no les puedo decir cuáles son, pero es muy fácil hacerlo, ¿ah? Es muy fácil hacerlo. Puedes encontrar en internet muchas de las herramientas que te permiten hacer. Hay una más conocida, pero no quisiera divulgarlo cómo se hace. Sí, donde te permite borrar todo el disco, ¿no? Y finalmente, con uno accede, por ejemplo, a un sistema como la SUNAT o el Banco de la Nación, generalmente como usuario se ve que estos sistemas fallan o tienen problemas en el acceso, ¿no? O también le sale una ventana en la cual el sistema no puede procesar alguna transacción. Particularmente, ¿qué recomendación daría usted para prevenir estos incidentes que se presentan en las entidades del Estado? Mira, había un caso que que pude visualizar. Había una web de una entidad del Estado que compartía los datos, ¿ya? Compartía los datos de las personas. Tú colocabas el DNI por la aplicación y bueno, te salía. Hasta ahí seguramente es permitido, ¿ok? Pero ahí el número de DNI. Pero luego como programador, tú podías ejecutar esa URL con tus datos y te entregaba tu nombre, algunos datos muy importantes. No recuerdo si pues, hasta donde vi, ya la última vez ya lo habían modificado, ¿no? Sin embargo, eh, por una falta de experiencia, por no tener un área de control de calidad, un área de testeo, un área en el cual pueda realizar un testeo al programa informático o una función específica, pueden existir en toda la institución del Estado. Bueno, habría que alguien entrar y testearlo, estas facilidades. O sea, como usuario tú ves bien, pero ejecutando estas URL, estos programas que son entre comillas, se llama la capa controller, es muy probable que pueda haber una fuga de información, ¿ya? Eh, Se tendría que hacer como una especie de un ciberpatrullaje, ¿ya? Que no es más que hacer testeo a todos los programas en la parte que se pueda visualizar por la web, y de esta manera se podría ver. Yo me imagino que hay bastante de esto, porque una cosa es que esté bonito, ¿no? Que uno puede entrar, y otra muy distinta es los datos que están visibles para los programadores o los técnicos, ¿no? Eso se tendría que, hay un trabajo mucho por realizar, ¿no? Así es. ¿Tiene usted conocimiento si en la SUNAT se están implementando medidas de seguridad, ya que obviamente se ve bastante información secreta o particular del usuario por una nueva ley que se ha aprobado? Bueno, en cuanto a la SUNAT, yo debo decir de que la SUNAT es una de las instituciones que tiene mayor inversión en tecnología, por lo mismo que su sistema informático, pues ellos tienen un porcentaje de toda la recaudación que justamente es para la administración que ellos realizan, ¿no? Como entidad del Estado. Sí hay muchas buenas prácticas en esta entidad. Sin embargo, no necesariamente significa que todo está bien. Yo, la verdad, no puedo opinar porque no he visto, como perito tampoco podría mencionarlo, porque en algún momento podrían decir que estoy parcializado en el tema, ¿ya? Esto sería ya una cuestión de estudio. En el padrón de RENIEC, en estas últimas elecciones generales, aparecen datos de fallecidos, ¿no? ¿Considera usted que esto es delito? Dichos fallecidos estuvieron, lógicamente, en ese estado hace 6 años, ¿no? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Bueno, yo fui miembro de mesa, presidente de mesa, y efectivamente en mi mesa han habido como 5 fallecidos, ¿no? Recuerdo bien que una señora vino y dijo: oye, mi papá ha fallecido, ¿por qué figura? ¿Por qué está acá en el padrón? Bueno, ya este es un tema de control de calidad que tiene que hacer la RENIEC, o bueno, que lo tiene acá con la OMPE, ¿no? Yo me imagino que la OMPE, al solicitar la data de la RENIEC, le entregó una data desactualizada, ¿ya?
¿qué se debería hacer? Bueno, acá obviamente este es un tema muy delicado porque uno puede, por ejemplo, son 5 votos y podrían hacer que alguien esté firmando por otra persona si es que los miembros de mesa quisieran hacerlo, ¿no? Entonces, acá ya hay una parte de negligencia de la OMPE porque no ha trabajado con la data original, la data actualizada, ¿no? Esto debería de verse. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero CIP Víctor Barrientos Rodríguez, por sus respuestas a las consultas formuladas por nuestros participantes. Doy el pase al ingeniero CIP Héctor Ceballos León, directivo de nuestro capítulo, para el comentario respectivo. Adelante, ingeniero Héctor, lo escuchamos. Muy buenas noches. Agradezco al ingeniero Víctor Barrientos por habernos dado información muy importante a los ingenieros que están interesados en estas actividades de pericias o peritajes informáticos. Yo creo que tendríamos que propulsar, especialmente desde el capítulo de Ingeniería Industrial, Sistemas y Transportes, la certificación de competencia profesional, básicamente, de las personas que quieren dedicarse a esas actividades, para de esta forma establecer una capacitación adecuada y a su vez que el colegio garantice que ingenieros que están certificados, que están certificando sus competencias profesionales, puedan actuar adecuadamente en los ámbitos judiciales e inclusive particulares como los industriales, etcétera, etcétera. Creo que esa sería una buena iniciativa y creo que tenemos personas capaces de poder llevar a cabo esta tarea, como en el caso suyo, ingeniero Barrientos, y otros más que contamos en el colegio y que supongo los participantes también estarían animados en llevar esta tarea. Es muy importante para que el colegio tenga una presencia en esta acción del peritaje, especialmente hoy en día que todo se está poniendo en la nube, se está informatizando y que ese es el camino realmente, ¿no? Lo único que ha hecho esta pandemia es acelerar el proceso de poner todo a nivel cibernético. Creo que es una tarea que el Perú nos exige, especialmente a los ingenieros, a través de su colegio. Y como usted dijo, importante, registrados y colegiados. Eso es muy importante. Muchísimas gracias, ingeniero Barrientos. Esperemos pues que esto de la certificación profesional sea una realidad muy pronto. Muchas gracias, ingeniero Henry, por las palabras. Gracias. Muchas gracias, ingeniero CIP Héctor Ceballos León, directivo de nuestro capítulo, por el comentario mencionado. A nombre del presidente del capítulo, doctor ingeniero Luis Acuña Pinaut, de la Junta Directiva y del mío propio, agradecemos al ingeniero CIP Víctor Barrientos Rodríguez por el webinar Pericias Informáticas, Forense y la Ley de Delitos Informáticos. De igual forma, a los colegas y al público general por su gentil asistencia.